Para continuar con el tema de triángulos rectángulos, vamos a trabajar dos consignas nuevas. En la primera, eh, dice que se coloca una antena de TV en la terraza de un edificio de oficinas. Una persona ubicada a 30 metros de la base del edificio observa la punta de la antena según un ángulo de elevación de 65 grados 25 minutos. Y la base de la misma, según otro ángulo, es de 63 grados. Determina la altura de la antena. Bien, yo hice un bosquejo del problema con los datos. Bueno, ¿qué datos tenemos? Tenemos que arriba en la terraza del edificio se coloca una antena, simbólicamente hice así la antena yo, y que una persona está ubicada a 30 metros de la base del edificio y que observa con un ángulo de elevación la punta, perdón, un ángulo de elevación de 65 grados, ¿sí? La punta de la antena lo observa con un ángulo de 65 grados 25 minutos. Y a su vez ve la base también de la antena, pero con un ángulo de 63 grados. Bien, ¿qué es lo que nos pide la consigna del problema que hallemos? Tenemos que hallar la altura de la antena, es decir, esto que yo les señalé acá con I. Nosotros no conocemos la altura del edificio, a lo que lo llamamos X. Bueno, entonces nosotros tenemos que hallar el cateto opuesto, que tenemos como dato el cateto adyacente y tenemos el ángulo. Por lo tanto, nuevamente vamos a trabajar con la tangente. Entonces, vamos a trabajar con la tangente en primer lugar del 63 grados. Esto nos va a permitir entonces que hallemos el valor de x, ¿sí? Entonces, es el cateto opuesto, que es decir x, porque fíjense que si nosotros trabajamos con el 63 es el triángulo que se forma con la base de la antena, es decir, desde el piso a la terraza del edificio. Entonces va a ser x sobre el cateto adyacente, que en este caso es 30 metros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hallar? El valor de x. Vamos a hacer el despeje. ¿A qué va a ser igual x entonces? Va a ser igual al cateto adyacente por la tangente de 63 grados. Entonces x va a ser igual a 30, que es lo que vale el cateto adyacente, por la tangente de 63 grados. Si realizamos el cálculo, el producto entre esos dos nos va a dar 58,9. Vamos a redondearlo y vamos a poner 59 metros. ¿Sí? Entonces ese es el valor de x. Bueno, ahora vamos a trabajar con la tangente del otro ángulo, que es de 65 grados, es decir, hasta la punta de la antena. Ahora el cateto opuesto va a ser x más y. Y vamos a tener que hallar el valor de y porque es lo que nos pide el problema, la altura de la antena. Bien, entonces, esto era el primer paso. El segundo paso, entonces, sería hallar la tangente de 65 grados 25 minutos. ¿A qué es igual eso? Dijimos que era el cateto opuesto, es decir, x más y, sobre el cateto adyacente, que sigue siendo 30, porque no hay ninguna variación de la distancia desde el sujeto al edificio. Entonces, en este caso nosotros tenemos el valor de x. Entonces vamos a hacer el despeje. Esto nos va a quedar 30 por la tangente de 65 grados 25 minutos es igual a x, que vale 59, más y, que es lo que no conocemos. Entonces, vamos a ver qué es lo que vamos a averiguar ahora. En este caso, entonces vamos a decir que y va a ser igual a qué cosa. Y va a ser igual a 30 por la tangente de 65 grados 25 minutos menos 59, esto es 59 metros. Bien, vamos a realizar ese cálculo.
si realizamos, vamos a poner entre paréntesis, 30 por la tangente de 65 grados 25 minutos menos 59. ¿A qué va a ser igual esto? Va a ser 6,57, que podríamos redondearlo a 6, pero como que va a haber mucha distancia, entonces lo vamos a dejar. Fíjense que si ponemos 6 solamente va a haber medio metro de distancia, de diferencia. Y si ponemos 7 también. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es dejarlo a un solo decimal. Entonces, ¿y a qué va a ser igual? A 6,6 metros. ¿Sí? Entonces la antena mide 6,6 metros. Ese es el resultado de nuestra consigna. Vamos a la segunda. Bueno, en la segunda nos presenta y dice que una torre de transmisión es sostenida en posición vertical por dos tensores. Uno de ellos forma con el suelo un ángulo de 42 grados y el otro uno de 27. Si la longitud del primero es de 20 metros, ¿cuál es la longitud del segundo? Bien, entonces acá nosotros vamos a tener presentado, por decirlo así, dos triángulos rectángulos. O sea, tenemos la torre de transmisión que está sostenido por dos cables de tensión o dos tensores. Sí, el primero, como dice la consigna, mide 20 metros y forma un ángulo de 42 grados con el piso. ¿Sí? Entonces, el segundo, no sabemos cuánto mide, pero sí sabemos que forma un ángulo de 27 grados. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hallar? Vamos a posicionarnos en este lugar y vamos a ver que no tenemos este dato, tampoco tenemos el dato de la torre, y tenemos que hallar el valor de X en este caso, que sería el largo del cable. Bien, entonces, a ver, pero podemos trabajar con el otro triángulo que tenemos más datos y podríamos hallar este cateto, que sería el cateto opuesto. Si hallamos el cateto opuesto, vamos a tener entonces que trabajar con el seno de 27 grados, porque vamos a tener como dato el cateto opuesto y vamos a tener que hallar la hipotenusa, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos este dato, vamos a trabajar con el seno de 27 para obtener el valor de X. Bueno, pero eso lo vamos a dejar como segundo plano. En primera instancia, entonces tendríamos que hallar este dato que tenemos aquí. Entonces vamos a ponerle, vamos a suponer como incógnita y le vamos a poner como incógnita I. Entonces, si nuestra incógnita es sí, tenemos 42 grados y tenemos la hipotenusa como dato, entonces vamos a tener que utilizar el seno. Entonces, el seno de 42 grados es igual al cateto opuesto, que es sí para nosotros, sobre la hipotenusa, que es 20. Bien, entonces, ¿a qué va a ser igual el cateto opuesto? Que sería I. Y va a ser igual a 20 por el seno de 42 grados. Bien, ¿a qué va a ser igual esto? Y va a ser igual a 13,38 metros. Bueno, ya tenemos la altura de la torre. Ahora, una vez que obtuvimos este valor, vamos a poder obtener con el seno para el segundo paso de 27 grados, igual entonces a I sobre X. Bien, ya sabemos que ahora nuestra incógnita es X. Entonces, X, ¿a qué va a ser igual? A I sobre el seno de 27 grados. Bien, entonces X es igual a 13,38 sobre el seno de 27 grados. Por lo tanto, X va a ser igual, si realizamos el cociente entre ellos dos, nos va a quedar 13,38
29,38 dividido el seno de 27 y eso nos da como dato 29,47. Nos va a pasar lo mismo que en el punto anterior. Si lo redondeamos a 29 nos queda casi 5 o medio metro de distancia. Si lo redondeamos a 30 también es como muy exagerado. Por lo tanto, entonces vamos a redondear a un decimal. Entonces nos va a quedar 29,5 metros. Y esa es la longitud del segundo cable o del segundo tensor del valor de X. Entonces,